Que nunca se sentían pacíficos. Si decían Pacífico, bueno, Buenaventura, ya. Qué bueno que llega la salsa, démosle su lugar, pero no más que el que debe tenerle la música al Pacífico. Y de allí en adelante empezó a sonar el tema del Festival del Petro. Y allí también se fortaleció más como el vínculo porque él armó un grupo como de asesores. Para Germán Patiño, ese festival es como el hijo esperado. Es como el sueño realizado. Germán le abrió esta brechita y por ahí se vino toda esa historia. Por ahí se vino todo ese sentimiento acumulado, como dice una canción por ahí. A todo nivel. Tenemos una deuda con él. Lo hemos invisibilizado en lugar de visibilizarlo. Más que el mismo nombre de Petronio Álvarez, que es el que se le ha dado relevancia, está el que creó el festival con ese nombre. Mi nombre es Hugo Candelario González. Y yo sí que conocí A Germán Patiño Osa. Germán era un tipo que llegaba muy bien a la gente. A ratos de malas pulgas, muy radical defendiendo sus posiciones, pero también muy amable, muy simpático, de buen humor. Él era una persona muy sencilla, muy de afectos y siempre lo que él dio fue lo que él tenía dentro. Recuerdo a mi padre como un historiador, pues digamos como que es mi recuerdo más de la infancia y ser muy activo con la política. Era como un líder, sí, porque siempre estaba haciendo como, tomando vocería y hacía sus discursos. Yo pensaba que estaba muy loco, pues que era genial, pero que estaba un poquito como, no sé, no alcanzaba yo a entender muy bien. Era un personaje que sí siempre tenía cosas como sorprendentes, ¿no? Él era antropólogo. Entonces, lo que tenía que ver con el arte, lo que tenía que ver con la raza negra, con sus costumbres, su idiosincrasia, su música, su danza, eso era lo que me hizo conocerlo y lo que me hizo saber lo que para él significábamos nosotros los negros, ¿sí? Nosotros los del Pacífico. Yo siempre lo vi como un papá, como siempre haciendo las cosas como un proveedor, siempre haciendo las cosas para que eso mejorara, siempre para que estuviéramos bien, para generar oportunidades. Pero nunca vos viste a Germán, yo soy el director, yo soy el gerente de yo no sé qué, yo soy el que cree. Eso nunca le viste en ese papel, en esa actitud, hermano. Era uno más, era un negro más, era un niche más, un guapireño más, un tumaqueño más, un timbiquireño más, chocuano más. Por eso lo queríamos tanto y se hizo querer pues, de toda la gente, de toda la cultura. Yo tengo una anécdota con Germán en La Espriella, Nariño, que yo creo que lo marcó muchísimo. Y es que estábamos en una finquita de mi padre cuando escuchamos el sonido de una marimba. Mi papá dijo, están llamando a Currulao. Mi hermano empezó a preguntar cómo así, qué es esto y ta. Y terminamos en esa fiesta. 1 de enero, que nos duró hasta el 2, en una jornada de baile y de marimba y de cueros interminable, porque eso se bajaban unos músicos, se montaban otros y eso era hágale.
Y Germán estaba supremamente emocionado hablando con todo el mundo. Le despertó a él mucho interés y amor por lo que es el Pacífico. En una noche de diciembre, hace alrededor de 30 años, me encontraba en La Espriella, un corregimiento de Tumaco, en compañía de un amigo en cuya pequeña finca me había alojado. Al caer la tarde, escuchamos el sonido lejano de una marimba y él, luego de escuchar un poco, me dijo: están llamando a Currulao. Y ahí esa fue la fiesta esta kilométrica que les contaba yo. El Pacífico se volvió una de sus pasiones, entendiendo tantas cosas como de su historia que comunicaba, que decía, no, es que tenemos un vínculo muy fuerte, históricamente hablando, y la gente, y Cali es esto también. Sonaba acá a salsa, pero no esa salsa, a música tropical también, pero no sonaba pacífico. Cali era trópico, ¿no? Pero una ciudad que tampoco reconocía al Pacífico como ese litoral al cual pertenece el valle. Aquí nunca se sentían Pacífico. Si decían Pacífico, bueno, Buenaventura, ya. No, el valle tiene Pacífico y el puerto más grande, el más importante de Colombia, y no se sentía. Y aquí la música del Pacífico está perdida. De la música del Pacífico lo que más había sonado en el mundo era Mi Buenaventura y la gente ni siquiera sabía quién la había hecho. ¿Por qué? Porque no había esa valoración y la gente no tenía como esa dimensión del valor, no solo espiritual ni ritual, sino el valor, digamos, que a nivel de economía cultural, por ejemplo, pueden llegar a tener estas músicas. Esa fue una de las grandes virtudes, o la gran virtud de Germán Patiño, muy visionario en eso, porque pues él estuvo también en un proceso de gestación hasta llegar a eso. Nosotros tenemos el currulao, o sea, es así de sencillo, es como tenemos nuestra propia música afrodescendiente que nace con nosotros. Qué bueno que llega la salsa, démosle su lugar, pero no más que el que debe tenerle la música del Pacífico. Hubo un proyecto en 1996 que se llamó Cununo 2000. Si no estoy mal, la idea de ese proyecto era como enfocado musicalmente como hacia Carlos Vives, un poco así. Música del Pacífico, pero popular, quererla presentar popularmente, con arreglos, sintetizadores, baterías. Fue la proyección de la música del Pacífico hacia un futuro, inyectándole un poquito de otros instrumentos para englobarlo, para engordarlo, ¿sí? Para que los creativos, los músicos creativos pudieran hacer dentro de sus raíces otra clase de música. Entonces, para hacer como una prueba de posicionar a otro nivel teatral también. O sea, vamos a presentar esto en un teatro para que la gente, o sea, vaya, lo conozca. Y no va a oír solamente una chirimía, va a ver que tiene un ensamble grande y que se puede hacer la proyección de otra manera. Cuando Germán lleva espectáculos al Jorge Isaac, eso se genera roncha, porque consideran que esa música inculta está profanando el templo. Y se atreven a escribir en contra de que eso lo tome la guacherna, pues, y acabe con la dignidad cultural de las clases pudientes de la ciudad. Pero eso tiene una fuerza que es imparable. Ya llevar, digamos, estas músicas al teatro fue quizás el salto más importante que tuvo la música del Pacífico y sus expresiones
a nivel de la media y alta sociedad caleña en cuanto al aspecto cultural. Es más, hasta los instrumentos involucrada a la marimba ya tuvieron que vestirse de otra forma. Ya tradicionalmente la marimba para nosotros ha sido colgada, ¿ya? Ahí ya empezó a revestirse de unas bases más elegantes, darle un mejor y mayor acabado. Todo fue una finura, el llegar a ocupar estos espacios que siempre habían sido pues como elitistas, como para ciertas élites, valga la redundancia, en ver manifestaciones culturales de otro tipo, menos de esta que todavía no sonaba en la ciudad. Pero fue algo maravilloso ver la música del Pacífico a ese nivel. Eso se siente en el alma. Se hicieron 4 conciertos y ya. Y él decía, ¿qué más hacemos? O sea, ¿qué más hacemos después de esto? Le dije yo, no, pues, lo único que falta es que nos haga el festival para los negros. Bueno, el primer Petronio surgió por necesidad, digámoslo así. La única región cultural de Colombia que no tenía un festival de envergadura del Pacífico colombiano. Entonces creímos que era apenas justo, cuando Petronio Álvarez había cumplido 30 años de fallecida, hacer algo en su memoria. Ese es el origen exacto del festival. Hay una revista que incluye las 100 mejores canciones de Colombia más importantes y no incluyeron Mi Buenaventura. Él hace una carta y protesta en esa revista. ¿Cómo va a ser que no va a incluir Mi Buenaventura? O sea, una canción tan importante para Colombia, que le ha dado la vuelta al mundo en la versión de Peregoyo y todo eso. Y el compositor es Petronio Álvarez. Por eso se llama el festival así. Y allí también se fortaleció más como el vínculo, porque él armó un grupo como de asesores. Todo, y empezamos a asistir a unas reuniones para ir diseñando. Los mismos que habíamos estado un poquito aportando en Curuno 2000, también fuimos parte de ese proceso de creación de... Y empiezan pues a elaborar la propuesta para presentársela al gobernador, que era Germán Villegas, y Germán Villegas pues le acepta, le parece muy interesante, además porque él era una persona muy amante del Pacífico. Y empieza con esa aventura cultural. Me acuerdo que desde el primer momento dijo, es un festival supremamente exitoso, no sé qué vamos a hacer porque ya de entrada no va a caber allí, no va a caber en los cristales. Y siempre como que los primeros festivales era como, aquí no cabe, ya no cabe, ya era, este festival nació grande. El inicio fue grandioso, eso se llenó. Y las colonias, todas las colonias se hicieron presentes. La gente venía, como era puente, entonces todo el mundo se venía. Yo tengo un recuerdo de alguien que había hecho que estaba enfermo, y cuando lo ven en televisión, y esa no era la que estaba enferma, así, la gente, su parche, como se dice, era venir al Petronio, pues cómo no. Las colonias se buscaban. Ya los timbiquireños sabían dónde se hacían, los chocuanos dónde se hacían, los de Guapi dónde se hacían. Las colonias, todas con sus instrumentos, sus grupos musicales, sus pancartas, banderas. Es una cosa maravillosa. Llevamos fiambre, llevamos su fiambre, su bebida tradicional, y estos abrazos. Y uno diría, ¡ay, cómo estás! Y el abrazo. Por eso yo digo que el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez es el festival de los abrazos. Hoy en día para mí es mi diciembre, a mitad de año, el Petronio Álvarez. Pero lo principal es el encuentro. Ya, entonces, esa fue una primera ocasión que nos encontramos los mismos,
disfrutando lo que a uno le gusta. Y fue una fiesta muy, muy hermosa, posiblemente con muchos errores iniciales, pues como todo, y ante todo por el tipo de música, por los instrumentos, por los problemas técnicos, para poder copiarla bien, proyectarla bien, pero que fueron cosas que se fueron ajustando. O sea, yo ya, claro, sí alcanzaba a imaginar, bueno, vamos a estar en los cristales, 5.000 personas, ¿cómo la gente va a recibir esta vuelta? Entonces, mi presente en ese momento era esa ansiedad, ese rollo, no estoy pensando, porque ahí está, yo como arreglista, como compositor, esa es mi realidad. Y cuando suenan los primeros acordes de Con el Corazón y la gente saca pañuelos, y, como que, Dios, muchachos, vamos bien, este es el camino, pañuelos al aire. Y luego cuando ganamos los premios, yo me sentía como en los Grammys, pues ganamos mejor canción inédita, mejor marimbero y mejor agrupación. Pues premio, otro premio, palabras. Fue una cosa muy emocionante, obviamente. Y esa oportunidad del festival, pues como que ¡pum!, nos ayudó a sacar la cabecita. Nos dio la oportunidad de grabar el primer disco, Con el Corazón cerca de las raíces. Ese disco es punto de partida de esta nueva era de la música. Inspiró a muchos músicos del Pacífico y a muchos músicos de fuera del Pacífico. El 99% de los músicos que están ahora triunfando son del festival, nacieron en el festival. Es como abrir los ojos, romper la muralla y encontrar ese camino por mar, por río y por aire. Y recuerdo así como desde sus emociones y sus dichos decir que este era el festival de música más importante del mundo. Sí, así. Como que es un festival, he creado el festival más grande, más importante. Se acaba de inventar el festival más grande del planeta y así fue. Porque es que la invención del festival es única. Yo miro desde la tarima y veo y digo, Dios mío, ¿qué es eso? Yo no sé del planeta, pues mucho decir. Pero yo sí creo que nuestra franjita por acá no tiene en este momento competencia. Como una vaina autóctona, propia, nuestra. Pues se pueden hacer festivales de rock y yo no sé qué otras cosas. Pero no es lo propio, no es lo mismo, no es el mismo sabor. Esto arrastra con muchos años de historia y de marginalidad que rompe con todo eso. Para Germán Patiño, ese festival es como el hijo esperado. Es como el sueño realizado. Y qué bien lo hizo. Qué bien lo hizo. Porque su hijo sigue creciendo. Y su hijo se sigue conociendo. El primer festival dejó, eso sí, ya el reto de que vamos a seguir. De que hay con quién, hay material, hay público y hay respaldo político, hay que decirlo así. Y Germán se puso al frente de todo eso. Sí lo sentía uno como ese hecho relevante de un hecho histórico. Nunca antes se había dado. Entonces se estaba empezando a gestar ahí la historia de la música folclórica del Pacífico puesta en un escenario en la capital del Pacífico, que es Cali. Una cultura como el Pacífico, centenaria, guardadita allá en su hábitat. Germán le abrió esta brechita y por ahí se vino toda esa historia. Por ahí se vino todo ese sentimiento acumulado, como dice una canción por ahí. A todo nivel. Una revolución artística. Y que él lo logró. O sea,
Cuando tú quieres algo, ni siquiera importa dónde milites. Es lo que quieres hacer por el pueblo y lo que quieres hacer por la gente que quieres. Eso creo yo que fue lo que Germán Patiño consiguió con este festival. Lo que él quería, no importaba para dónde él tirara políticamente, si conseguía algo para ese pueblo olvidado que era el Pacífico colombiano. Es que si la gente lo dimensionara, todos los años le daríamos homenaje, realmente. El homenaje se lo merece es él, realmente el que se merece los aplausos y todos los agradecimientos en ese sentido es Germán. Tenemos una deuda con Germán. Lo hemos invisibilizado en lugar de visibilizarlo. Los que lo queremos, lo recordamos. Si tú le preguntas a cualquier persona en el festival, ¿quién creó el Festival de Música del Pacífico? No sabe. Eso es como egoísmo, ¿será? No reconocer que esa persona llamada Germán Patiñosa fue el que tuvo esa idea de crear este festival. Germán Patiño es un personaje de mucha relevancia. Creo que a él no se le ha hecho los reconocimientos debidos y de alguna forma se le ha ignorado, hecho a un lado todo ese legado que hemos obtenido de él, porque más que el mismo nombre de Petronio Álvarez, que es el que se le ha dado relevancia, está el que creó el festival con ese nombre, ¿ya? El que tuvo la idea, el que tuvo el impulso, el que se jodió buscando que ese festival creciera y permaneciera. ¿Qué mayor aporte a la sociedad, al progresismo y a la gente humilde que ese acto de haber tomado la decisión de jalarle al festival Petronio y haber tenido y aprovechar la coyuntura que no le ponía límites políticos para crear el Petronio? Me parece que Cali, Colombia y el progresismo le debe mucho a Germán por esa gran acción que realizó. Para mí Germán, dentro de muchos aportes que hizo, el aporte más valioso y que está por encima del Petronio, está por encima de Cununo 2000, por encima de todo lo que hizo en sus textos, es el afán de Germán de ayudar en la reconstrucción de algo que se ha llamado como esa simetría de diferentes pero iguales. Es decir, que el color de piel no era una condición ni de inferioridad ni de superioridad. Yo siempre le dije, tú eres un blanco con alma de negro. Y todo lo que él le dio a este festival y a esta gente, lo hizo porque le nacía y por el amor que le tenía. Buenas noches. Quiero hacer extensivo este reconocimiento a Germán Villegas, gobernador del Valle del Cauca, quien permitió que realizáramos el primer Festival Petronio Álvarez en 1997 y también el segundo, el tercero y el cuarto, sentando las bases para que nos encontremos aquí en esta quinta fiesta del Pacífico. A los músicos del Pacífico y a la gente que está aquí, que siempre creyó en esta idea. Desde luego al alcalde de Cali, a su secretaria de Cultura y Turismo por los esfuerzos que han hecho para realizar este festival, y a la colonia guapireña no tengo nada que decirle, ellos saben que mi corazón está allá. Gracias. Ministerio TIC,